En Global News México, la entrevista. Y justamente hablando sobre este tema de la violencia contra las mujeres, especialmente sobre la muerte violenta de mujeres en Veracruz, fíjese que el pasado 31 de julio, la diputada local de Morena, Guadalupe Osorno, destacó la importancia de las reformas y adiciones a diversas disposiciones del Código Penal y la Ley de Víctimas para el Estado, para asegurar que las hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio o en condición de desaparecidas reciban todos los servicios que brinda el Estado. Con ello, las y los que estén en orfandad por feminicidio y los que estén en situación de abandono por desaparición de su madre puedan recibir la protección del Estado. Por ello vamos a platicar esta mañana justamente con la diputada Guadalupe Osorno, que nos acompaña aquí en Global News México, para que nos amplíe esta propuesta y sobre todo cómo va en el Congreso del Estado a unos meses de que concluya esta legislatura. Diputada, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y platíquenos sobre su propuesta. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, esta propuesta de iniciativa la estuvimos trabajando entre varias compañeras y al final pues es un logro importante de la agenda en torno a los derechos de las mujeres. Por iniciativa de la directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Jalapa, la maestra Yadira Hidalgo, estuvimos viendo cómo podíamos hacer para asegurar la protección de estos menores que quedan en estado de orfandad o en estado de abandono, ya sea por feminicidio o por desaparición forzada. Y es una problemática que no se alcanza, o sea, que si conoces los casos, alcanzas a ver lo terrible que es esta situación, pero no se refleja en cifras, no hay cifras oficiales de cuántas personas están en esta situación, sino más bien caso por caso nos damos cuenta que de pronto el asesinato por razón de género de una mujer implica pues la descomposición del núcleo familiar, o sea, implica que por lo general la madre de esta víctima tenga que hacerse cargo de menores. Bueno, el caso más terrible que hemos visto últimamente, el de Minatitlán, o sea, un pequeño de 8 meses, que de pronto la abuela, la tía, se va a tener que hacer cargo sin tener una protección, además de alcanzar el acceso a la justicia, que de por sí ya es un problema en nuestro estado, y en el caso de desaparición, pues la búsqueda de la persona. Sí, en este caso donde pues la mamá muere a manos de su propia pareja, que lo asesinó en cuanto amamantaba a su bebé, y a sus otros niños pues se quedan totalmente huérfanos. Exactamente, que esa es otra de las cuestiones más terribles, que la mayoría de los casos de feminicidios ocurren por alguien que está en el núcleo familiar, ¿no? O sea, por lo general son las parejas. Eso implica que a veces sea el mismo padre el que sea el presunto, o sea, el feminicida, y tenemos una situación en donde dejamos niños en orfandad sin protección de una figura civil porque el padre está a la fuga, sigue teniendo derechos sobre los menores, y las familias se tienen que hacer cargo para la manutención, pero también sin una figura de tutelaje legal, ¿no? Que pueda protegerlos. Sobre todo los abuelos aquí que se pueden hacer cargo de los menores, pero sin ninguna ayuda, sin ningún apoyo. En este caso de Minatitlán, bueno, pues no tenían para sepultar a la madre. Terrible esta situación que se vive hoy en día y que no es privativo nada más de Minatitlán, se está presentando en varias regiones, y por eso la necesidad de crear estos esquemas de protección a los huérfanos. Exactamente, le dimos muchas vueltas porque no teníamos claro el impacto presupuestal que iba a suponer este asunto, porque no tenemos claras las cifras. O sea, nosotros hemos hecho un cálculo, pero es más bien como una aproximación estadística en donde, bueno, si multiplicamos el número de casos de mujeres desaparecidas o de víctimas de feminicidio por el número de la tasa de natalidad, pues nos dan como 700 al año. Pero bueno, de 2015 a 2017, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas había registrado solo 7 casos, que nos parece que no son para nada representativos. Ahora, ¿incluye esto un censo de personas que han fallecido, de mujeres, y al mismo tiempo también de sus hijos? O sea, el asunto aquí es que para
La ley de víctimas ya preveía esta figura de víctimas indirectas, que son todas estas personas que a partir de un hecho victimizante, en este caso un asesinato, que no sufren ellos, sí se ponen en una situación de víctima, ¿no? O sea, y estas son las víctimas indirectas. Eso ya estaba previsto en la ley de víctimas. El asunto aquí es que pues son condiciones específicas y particulares cuando estamos hablando de menores de edad. Y si bien hay una protección que el Estado ya da en un registro, que en donde todas las personas que han sufrido un hecho victimizante se pueden registrar en el registro estatal de víctimas para acceder a un fondo, tenemos un problema muy grave en Veracruz, y es que desde 2014 se tendría que haber hecho un fideicomiso para atención a víctimas, el Fondo de Reparación Integral, y eso no existe. O sea, a la fecha el dinero que se ha destinado a la comisión se ha utilizado pues para gasto corriente. Entonces tampoco veíamos mucho el caso de que se siguiera registrando, o sea, nada más con la atención del fondo, que es un fondo inexistente. Entonces lo que nosotros hicimos fue que estos menores, por esa situación, ya tengan la cobertura de todos los servicios que da el Estado. O sea, si hay becas para niños en educación primaria, que ellos sean prioridad. Si tienen los servicios de salud, que ellos tengan prioridad. Si hay algún programa social tipo el que ahorita está de Veracruz Comienza Contigo, que ellos estén empadronados. Eso es lo que nosotros intentamos hacer hicimos con esta reforma. No sabemos cuántos más cuántos se vayan a registrar. O sea, sí creemos que el hecho de tener la protección del Estado y tener todos estos beneficios y estos servicios va a hacer que todos estas personas que se encuentran pues en la invisibilidad salgan y exijan sus derechos y exijan estar registrados en el registro de víctimas, ¿no? No va a haber este fideicomiso que actualmente se supone que debería existir. O sea, sí existe la figura, pero no en los hechos. No tiene dinero, no tiene recursos. O sea, es que existe la ley, ni siquiera existe la cuenta de banco. O sea, no existe el fideicomiso en sí. La ley existe desde 2014, pero no hay no hay dinero, o sea, no se le ha depositado, o el dinero que se destina a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas se gasta en otras cosas, o sea, se gasta en salarios, se gasta en en el gasto corriente de la oficina. Entonces, bueno, sí esperamos que estemos en condiciones pronto de ya tener un fondo de reparación integral. Esperemos que para el año que entra, o sea, sí es prioritario ese asunto, pero más allá de eso también buscábamos, o sea, no es lo mismo un adulto que está en una situación victimizante, por ejemplo, una madre que pierde a una hija, ¿no? O sea, que sí merece la reparación integral, por supuesto, que un menor que tiene que pasar su crianza, o sea, el tiempo de más dependencia a su familia, sin ningún tipo de apoyo y sin su madre. Entonces, por eso hacemos esa protección especial para los menores. ¿Cuántas mujeres tienen ustedes que han muerto violentamente en este año? En este año, bueno, lo acaba de decir el reportaje, el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres reportan 58, pero también se reportan 88 casos en los últimos 6 meses de mujeres en situación de desaparición, ¿no? Entonces, más o menos, pues le estamos pegando como a los 150 de mujeres que están en estas dos situaciones. Si es coincidente entonces las cifras que dan en lo que ha sido 2018 comparado con 2017, que también fue muy violento para las mujeres. Sí, han sido años terribles. Veracruz ha estado brincando entre primero y segundo lugar en casos de feminicidios. Pero bueno, aquí sí vemos una situación que es más preocupante, que es una violencia sistemática contra las mujeres, o sea, una falta de atención al problema, a pesar de que tenemos 2 alertas de género activas, o sea, no se han atendido como tendrían que estar siendo atendidas. De hecho, el reconocimiento de cuántas personas están en situación de víctimas indirectas por orfandad, por casos de feminicidio, es uno de los planteamientos que se establece en el programa de trabajo y todavía no tenemos cifras. Y bueno, ahora con el nuevo gobierno también, diputada, van a poder trabajar todas estas acciones, entendemos, en una nueva legislatura que va a entrar y bueno, una administración estatal que ya ha dicho Cuauhtémoc García que se va a declarar como que hay crisis humanitaria en Veracruz. Sí, tenemos o sea, para los que vivimos aquí, más o menos hemos llevado de cerca el tema de los derechos humanos, es que es una realidad desde hace varios años, o sea, tal vez 2010, ¿no? Tal vez más, en donde pues tenemos una violencia sistemática y una desatención, o sea, una omisión del Estado que ha llevado a que lleguemos a estas cifras.
hablar de violencia es hablar de omisión de Estado, es hablar de impunidad, y eso es lo que permite que siga existiendo. O sea, no quiere decir que si no hay impunidad no va a haber casos, pero bueno, creemos que uno de los factores más importantes para que tengamos estos niveles tan altos de desapariciones, de asesinatos de mujeres por el simple hecho de serlo, de asesinatos, o sea, y de acoso a periodistas, de toda esta situación que de desaparición forzada, de desaparición cometida por particulares, es precisamente porque se puede, o sea, porque vivimos en un estado impune. Pues yo le aplaudo esta gran iniciativa que ha presentado la diputada local Guadalupe Osorno de Morena y agradezco mucho que esté con nosotros. Muchas gracias, Benita. Muchas gracias por la invitación. Gracias a la diputada Guadalupe Osorno esta mañana aquí a través de Global News México.